Tienes que pensar, debes tomarte el tiempo suficiente para pensar. Una de las cuestiones más interesantes y más importantes que yo pude aprender de uno de los libros que más me gustan de Robert Kiyosaki, llamado Retírate joven y rico, una de las cuestiones más importantes que yo pude aprender de ese libro es el concepto de que tenemos que hacer todo lo necesario para retirarnos jóvenes, para de este modo tener tiempo de volvernos ricos. Dicho de este modo, tal vez suene de una manera muy general, pero la verdad es que este concepto, este pensamiento contiene un poder infinito, porque en el fondo lo que nos está diciendo el autor es que necesitamos tiempo para volvernos ricos. Y necesitamos tiempo precisamente porque requerimos tiempo para poder pensar. Creo firmemente que la habilidad de pensar es la habilidad más importante en el mundo de los negocios, en el mundo de construir una riqueza, de construir un imperio o de construir una fortuna. Si lo pensamos un poco mejor, muy pocas personas se toman el tiempo suficiente para pensar. Pensar qué es lo que están haciendo, pensar cómo lo están haciendo, pero todavía mejor, pensar en cómo podrían mejorar, pensar en cómo se podrían expandir, pensar en cómo podrían subir, pensar en cómo podrían ser mejores. Henry Ford decía que la habilidad de pensar es una de las habilidades menos comunes entre los seres humanos y por eso es una habilidad tan costosa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la habilidad de pensar es lo único que te podría llegar a volver rico, porque es tan poco común, es tan poco frecuente, lo podemos ver en tan pocas ocasiones, encontrarnos con alguien que tenga la habilidad de pensar. Y aquí tenemos que diseccionar un poco mejor y tenemos que ver con mayor detalle qué significa pensar. Pensar lo que significa es que nosotros tenemos la habilidad, tenemos la capacidad de hacernos preguntas a un nivel profundo. Pensar no quiere decir que nos vamos a encerrar en un cuarto y dejar que cualquier tipo de pensamiento pase por nuestra mente, que cualquier tipo de idea nos atrape. No me estoy refiriendo a eso. Cuando hablamos de pensar, nos estamos refiriendo a la capacidad de hacernos preguntas inteligentes, de hacernos preguntas a un nivel profundo, de hacernos preguntas que nos lleven a un lugar mejor, de hacernos preguntas que provoquen en nosotros convertirnos en seres humanos más sofisticados, en seres humanos mejores y en seres humanos que están dispuestos a avanzar. Cuando estamos hablando de pensar, estamos refiriéndonos a hacernos preguntas a un nivel tan profundo que nos obligue a pensar. Y aquí viene una cuestión que se me hace interesantísima y es la siguiente, miren. Nuestros resultados en la vida, nuestros resultados son producto de nuestras decisiones, de nuestras acciones y por lo tanto de nuestras decisiones. Las decisiones que nosotros tomamos, la calidad de esas decisiones son producto de la calidad de nuestras respuestas hacia ciertos temas. Y la calidad de nuestras respuestas está íntimamente asociada a la calidad de nuestras preguntas. En muchas ocasiones, en seminarios o en conferencias, con mucha frecuencia me encuentro con que la gente hace preguntas muy básicas, hace preguntas muy simples, hace preguntas que realmente es que no te obligan a pensar, no te llevan a ninguna parte.
Y de hecho, el tipo de preguntas que la mayoría de la gente se hace son estas preguntas que te llevan a respuestas negativas o a respuestas tóxicas. Les pongo un ejemplo. La mayoría de las personas se hace preguntas acerca del dinero de la siguiente manera. Presten atención, por favor. ¿Por qué no gano más dinero? La repito. ¿Por qué no gano? ¿Por qué no puedo ganar más dinero? Este tipo de preguntas tienen un mensaje muy tóxico y negativo. Empezando porque incluir la palabra no en términos de neurolingüística está asociando a que tú no ganas más dinero porque tú no te lo mereces, porque tú no eres lo suficientemente bueno, porque tú no eres lo suficientemente guapo, porque tú no tienes lo que se necesita. Cuando incluimos la palabra no, estamos comenzando con un término que es negativo y que de entrada me está llevando, me está guiando hacia respuestas que son tóxicas y negativas. ¿Cómo podría ser un buen comienzo? Una buena pregunta podría ser, ¿cómo hago para ganar más dinero? Esta pregunta sería un mejor planteamiento que la primera. ¿Cómo hago para ganar más dinero? Pero de hecho, aunque esta pregunta en principio tiene un buen planteamiento porque ¿cómo hago para ganar más dinero? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Es un buen comienzo, pero sigue siendo muy básica, sigue siendo muy general. Observen que cuando nosotros vamos avanzando en nuestra educación financiera, nosotros vamos sofisticando. Esta palabra me encanta porque encierra el concepto que yo les quiero transmitir. Cuando nosotros nos comenzamos a educar financieramente y comenzamos a desarrollar nuestra mentalidad, nos vamos sofisticando. Y la sofisticación proviene de que comprendemos mejor cómo funciona el mundo que nos rodea. Entonces, por ejemplo, una persona que ya comience a avanzar en su educación, por ejemplo, en términos de dinero, para ella ya es muy claro. Es decir, esto ya no requiere ninguna explicación, ella ya lo sabe. Para estas personas comprenden que el dinero es un subproducto de la cantidad de valor que tú entregas. Y la cantidad de valor que tú puedes entregar a la sociedad en términos empresariales, en términos de negocios y en términos de emprendimiento, está íntimamente asociado a la cantidad de valor que tú entregas a tus clientes, a tus socios y a tus colaboradores cuando vendes. ¿Cuánto valor entregas cuando vendes? Si ven que allí ya tenemos un pelín de sofisticación, cuando ya comprendemos, ya sabemos claramente que el dinero no crece en los árboles, sino que el dinero es una consecuencia, es un subproducto de la cantidad de valor que entregamos. Entonces, cuando ya llegamos hasta este punto, ya cambiaríamos la pregunta. Y entonces ya no haríamos preguntas del tipo, ¿cómo hago para ganar más dinero? Sino que ahora le meteríamos un pelín más de sofisticación diciendo, ¿cómo hago para vender más? Observen que allí, además de ser más sofisticados, somos más concretos. ¿Cómo hago para vender más? Ya no digo cómo hago para ganar más dinero, sino cómo hago para vender más. Esta ya comienza a ser una muy buena pregunta. Porque claro, si la pregunta es cómo hago para vender más, lo que quiere decir es que tú ya estás desarrollando mentalidad de emprendedor. Y que la palabra vender ya no te causa repulsión. ¿Sí me entienden? Ahora, pero esta pregunta se puede mejorar más porque lo que queremos es pensar más. Pensar a un nivel profundo, no a un nivel superficial. Entonces podríamos decir, ¿cómo hago para vender más, pero sin incurrir en nuevos gastos? ¿Sí ven cómo aumentamos la presión de nuestra pregunta? ¿Cómo hago para vender más sin incurrir en nuevos gastos? Estoy metiendo más presión. Tengo que pensar más para poder llegar a una respuesta. Pero también le podríamos incluir otra variable o cambiarla por lo siguiente. ¿Cómo hago para vender más,
sin incluir más gastos en el proceso de venta, pero sin conseguir más clientes? ¿Cómo hago para vender más a mis clientes actuales? ¿Cómo hago para vender un producto más costoso a mis clientes actuales? ¿Cómo hago para que mis clientes actuales realicen una segunda compra, una tercera compra, una quinta compra? ¿Cómo hago para automatizar? ¿Cómo hago para crear un producto que genere pagos periódicos o mensuales a mis clientes actuales? Observen cómo la pregunta está mucho mejor planteada, porque nos obligará a pensar, nos obligará a buscar respuestas mucho más potentes. Y lógico, cuando nosotros encontremos ese tipo de respuestas, estaremos entrando en el proceso de construir riqueza. Estaremos entrando en el proceso de hacer mejores negocios. Estaremos entrando en el círculo virtuoso de ser más productivos. La habilidad más importante que podemos desarrollar como seres humanos es la habilidad para pensar. Debemos buscar el tiempo para pensar. Debemos buscar el tiempo para hacernos preguntas interesantes, preguntas inteligentes, preguntas que nos lleven a respuestas que tengan el potencial de convertirnos en mejores seres humanos, porque seguro que lo podemos lograr, pero todo parte de hacernos preguntas inteligentes. Tenemos que pensar. La mayoría de las personas está atrapada en la rapidez, en el fast track y en la urgencia. Hacen todos los días cosas que los convierten en personas más pobres y menos productivas. Están atrapados cavando una tumba, cavando su propia tumba. La única forma de dejar de cavar en un pozo que probablemente ya está seco es comenzar a pensar. Y comenzar a pensar significa comenzar a hacernos preguntas a un nivel más profundo. Espero que esta idea que intento transmitirles cale muy hondo en tus pensamientos y en tus nuevos hábitos. Espero que comiences a sacar tiempo para pensar y para ser mejor y para lograr tus sueños. Si quieres seguir por este camino y si crees que este tipo de contenido de videos y de audios aportan valor a tu vida, recuerda que a partir del próximo 23 de marzo comienza nuestro nuevo servicio, nuestro nuevo producto, Audios de Riqueza y de Abundancia. En este momento estamos en la fase 1, que es una fase con promoción de preventa, a través del cual por un único pago de 9,90 € accedes a nuestros audios de riqueza y abundancia. Lo que esto significa es que todos los días recibirás en tu correo electrónico un mensaje diferente del estilo del que te acabo de entregar. Todos los días un mensaje, todos los días bombardearemos tu cerebro, todos los días te entregaremos una herramienta, todos los días te entregaremos una idea, todos los días intentaremos aportar en el proceso de cambiar tu mentalidad y de convertirte en alguien más productivo y de convertirte en alguien que va en búsqueda de tus sueños. Te dejo un link debajo de este video, inscríbete a nuestros audios de riqueza y abundancia, porque después de la primera fase, cuando esta se agote, es solamente para los primeros 100 inscritos. Después de esto sigue la segunda fase, pero el precio ya habrá subido. Y bueno, este es un buen momento para entrar. Inscríbete y comenzamos el 23 de marzo. Hasta pronto.